Hay momentos en la vida en los que nos sentimos debilitados, cansados, agotados, sentimos agotamiento emocional y hay una parte del estudio de la oración que nos enseña cómo recargar las energías espirituales. Eso lo vamos a ver en esta noche y te invito a que puedas abrirte a recibir la palabra de Dios y que tu fe sea aumentada y creer que Dios puede aumentar tus fuerzas. El título de esta parte de la enseñanza que vamos a ver en esta noche es oración a puerta cerrada. ¿Cómo es esto que la oración a puerta cerrada? Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 6 dice así: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hemos estado caminando en un estudio maravilloso que hemos titulado Enséñanos a orar. Y hoy quiero hablarle acerca de la oración a puerta cerrada. Tenemos un problema teológico, un encuentro de opiniones con respecto a esta parte de la oración. Mucha gente cree que solamente debemos orar a puerta cerrada y han anulado toda la otra parte de la enseñanza de la oración. Necesitamos tener momentos en los que oremos en fe, hacer oraciones de fe como la que hizo Elías. Necesitamos tener momentos de intercesión, así como la que tuvo Jesús en Juan capítulo 17, que oró por los apóstoles y por los que iban a creer a través de ellos, que somos nosotros. Qué maravilloso, Jesús oró por nosotros. Y debemos tener también una oración de intercesión. Tú puedes orar y tu oración puede interferir, puede ministrar o puede influenciar sobre las decisiones, sobre los problemas y sobre las situaciones que pasan nuestros seres queridos. Pero hay una parte de la oración que hemos titulado oración a puerta cerrada o oración a solas. Titulé esta parte oración a puerta cerrada porque Jesús usó estas palabras en Mateo capítulo 6, dice: cuando ores, entra en tu aposento. Pero sabemos que más que un aposento, el Señor enseñó en su vida de oración. En una oportunidad se acercó un hombre y le dijo que quería seguirle, y Jesús le dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Eso quiere decir que Jesús no tenía un aposento, no tenía una habitación, una cama, no tenía un lugar donde llegar y arrodillarse y cerrar la puerta y orar. Jesús anduvo y caminó en esta tierra cumpliendo el ministerio y no disfrutó muchas de las cosas que nosotros hoy podemos disfrutar. No quiero decir con esto que esté mal, pero sí debemos tener un tiempo a solas con Dios. La parte de la enseñanza de la oración a puerta cerrada es que debemos cerrar las puertas a las opiniones, cerrar las puertas al ruido que hace el mundo, cerrar las puertas a todo este sistema que pareciera que nos va ahogando, nos va asfixiando, nos va quitando las energías espirituales, y tener un tiempo a solas con Dios. Entonces, allí donde Jesús habla acerca de la oración a solas en tu aposento, está hablando que no seamos como los hipócritas, que no seamos como los fariseos, que no seamos como los que amaban orar en público, pero nunca oraban a solas. En una oportunidad, un joven le dijo a un pastor, le dijo: yo no me gusta que me vean orar y no oro en la iglesia, no oro en las reuniones porque yo quiero orar a solas. Y bueno, es un problema de mala interpretación, porque muchas veces cuando no oramos en público, también evidencia que nuestra vida en oración, a solas no es una vida de oración fructífera. Personas que se paran en una oración en público y no saben qué decir, se enredan, se trancan, no tienen fluidez en sus palabras, evidencia que muy poco lo han ensayado o lo han vivido a solas. Eso es como el predicador que va a dar un mensaje y dice en el último momento: lo que pasa es que el Espíritu Santo me cambió el mensaje. Eso también deja evidencia de que no se ha preparado, de que no ha orado por el público que le va a hablar, y hasta el último momento tiene un encuentro de opiniones personales. Pero cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, la presencia de Dios en nuestra habitación o en nuestro espacio a solas va a hacer que la gloria de Dios se manifieste en público. Por eso dice que todo lo que pidas al Padre en secreto, Él te lo recompensará en público. La oración a puerta cerrada no es más que un tiempo a solas con Dios. Mateo capítulo 14, versículo 13, quiero basar e ilustrar un poco acerca del efecto de la oración a solas.
Sé que esto tiene mucho material y muchas cosas que deberíamos tocar, pero quiero hablar acerca de la influencia, del poder o del efecto que causa la oración a solas. Mateo capítulo 3, 14, versículo 13 dice así: oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pies desde las ciudades. Aquí en Mateo capítulo 14, Jesús acaba de recibir la noticia de la muerte de su primo Juan el Bautista, y vienen los apóstoles de Juan y le dicen que Juan ha sido decapitado por Herodes porque la hija de Herodías danzó para él, y Herodes se atrevió a decirle a la hija de Herodías que pidiera lo que quisiera, hasta la mitad del reino si lo quería, y la hija de Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y ese día decapitaron a Juan el Bautista. Esta noticia, aunque la Biblia no lo dice de una manera literal, se deja ver en la historia que Jesús fue conmovido por esta noticia, y dice que él trató de ir a un lugar solo a orar, pero la gente no lo dejó, le siguió mucha gente desde las ciudades, y cuando llegó al lugar donde él estaba buscando tener un tiempo a solas, había mucha gente. Jesús buscó un lugar solo y no lo pudo tener en ese día, en ese momento de presión, en ese momento donde Jesús, hecho hombre, un hombre común, él vino a hacerse hombre para demostrarnos que sí podemos vivir bajo la dirección, bajo la gracia y bajo la gloria de Dios también. Pero era un hombre, al fin era un hombre, y se sintió conmovido por la noticia de la muerte de su primo. Él, Juan el Bautista, era el hombre que entendió con más capacidad el ministerio de Jesús desde el comienzo, entendió lo que Jesús vino a hacer, tanto así que él fue el que abrió el camino del Señor. Ahora le están dando la noticia de que ha muerto. Mateo capítulo 14, versículo 14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús viene, busca un lugar donde estar solo para orar, pero cuando llega se consigue con toda una multitud y comienza una nueva faena de ministración, de predicación. Le predicó la palabra, oró por ellos, se sanaron enfermos y sucedieron muchas maravillas, tanto así que ahí es donde Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces. Y dice Mateo capítulo 14, versículo 19, el número de gente que había reunido en ese día, donde Jesús estaba pasando un momento de una situación emocional fuerte, como era la muerte de su primo. Así como nosotros muchas veces pasamos por situaciones emocionales muy fuertes, creo que los agotamientos más grandes de nuestras vidas son los agotamientos emocionales, porque muchas veces podemos estar muy agotados físicamente, corporalmente, pero cuando hemos logrado un objetivo, cuando hemos alcanzado una meta, los que se entrenan y son atletas y trabajan y hacen cosas, se esfuerzan, exponen su cuerpo a esfuerzos fuera de lo común. Cuando logran tener éxito, se sienten cansados físicamente, pero emocionalmente se sienten muy satisfechos. Y creo que los problemas emocionales en los que nosotros atravesamos, que nos sentimos muy agotados, son más fuertes que los cansancios físicos. Pero en la oración a solas, en un tiempo a solas con Dios, podemos ser recargados. Nuestras energías pueden ser recargadas. Nuestra vida puede ser restaurada. Nuestra vida puede cobrar ánimo. Podemos tener una nueva perspectiva después que tenemos un tiempo a solas con Dios, porque somos recargados. El Espíritu Santo viene y nos llena de nuevas fuerzas. Por eso dice Isaías que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Jesús tuvo toda una administración, oró por los enfermos, sintió compasión por la multitud, y Mateo capítulo 14, versículo 19 dice así: entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, lo bendijo, y partió
y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, más o menos 15,000 personas, si le ponemos una mujer por cada hombre y le ponemos un niño por cada mujer y hombre. Más o menos 15,000 personas comieron en ese día. Jesús hizo toda una faena de ministración. También uno de los evangelios deja ver que los apóstoles no entendían el milagro de la multiplicación. Cuando la Biblia Reina Valera dice que los apóstoles no entendían, otras traducciones dicen que ellos no estaban conformes con la multiplicación de los panes y los peces, tanto que uno de los apóstoles puso muchas trabas cuando Jesús dijo que había que darle de comer a esa multitud. Dijo: Señor, ni el sueldo de un año alcanza para darle de comer a toda esta gente. Y si tuviéramos el sueldo de un año, ¿dónde conseguimos una panadería que haga pan para toda esta multitud? Y si llegáramos a conseguir la panadería aquí en el desierto, bueno, no alcanzamos nosotros para atenderlo. Le puso muchas trabas, pero Jesús dijo que la gente se sentara, tuviera un tiempo de descanso y que Él le iba a alimentar. Sabes que hay momentos en nuestras vidas que el Señor nos quiere llevar a momentos de descanso para que Él sea el que nos ayude, para que Él sea el que nos alimente, el que nos sustente. No estoy diciendo que abandonemos nuestras responsabilidades, sino que nuestras responsabilidades no son nada sin la ayuda del Señor. Debemos tomar un tiempo del día, a pesar de tantas cosas que tenemos que hacer, de una faena muy ajetreada en la que vivimos, y tomar un tiempo y estar con Dios, estar un tiempo a solas con Dios, descansar, llevar nuestras cargas al Señor. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ahí estaba el Señor con un problema emocional, estaba el Señor atravesando la tristeza de la muerte de su primo, y aún así tuvo que trabajar. Eso es una de las áreas en las que muchos ministros del Señor necesitamos atravesar. Momentos en los que la crisis, el ataque del enemigo, la presión del mundo, el sistema nos ahoga, pero tenemos que levantarnos, limpiarnos la cara, secarnos las lágrimas y tener la mejor actitud para llevar una palabra de ánimo a otros. Entonces, yo animo también a los ministros a que confiemos que la oración a solas nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Uno de los problemas actuales de las iglesias y de la religión actual, del sistema religioso actual, cristiano, a ese me refiero, es que muchos ministerios grandes ya tienen un ministerio de oración, ya tienen un grupo de ancianas que oran, y muchos ministros han dejado de orar. Uno de los errores más grandes que podemos cometer nosotros los ministros es de dejar de tener tiempo a solas con Dios. Tratar de sustituir nuestro tiempo con Dios con nuestro tiempo de administración en la iglesia, con nuestras ocupaciones ministeriales, con nuestra faena de oficio en el ministerio. Todos necesitábamos tener un tiempo con Dios. Esto más o menos fue lo que pasó con David. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 6, dice que David estuvo en Sicla, y después de haber tenido una victoria en contra de Amalek, tuvieron una victoria, una batalla, y le ganaron a Amalek, pero un grupo de los amalecitas que se metieron y emboscaron el campamento de la familia del ejército de David, y se llevaron y se raptaron, secuestraron a las mujeres de David y a los hijos de David, y con ellos a todas las mujeres del pueblo. Cuando David regresa y se consigue con esto, el pueblo se levantó en contra de David, se amotinaron y se molestaron en contra de David y trataron de apedrear a David. Dice que David se escondió en el templo, lo escondieron unos, en el templo no, para ese tiempo no había el templo, en el campamento de Jehová, y un sacerdote guardó a David, y David dice que consultó a Jehová, y Jehová le dijo que se levantara y que siguiera, y que iba a alcanzar a los que se habían llevado a su familia. El pueblo se levantó y quería apedrear a David porque estaban atravesando un momento difícil de tristeza, porque sus hijos y sus esposas habían sido secuestradas, pero no entendían que David también estaba pasando por la misma situación. Su esposa y sus hijos también habían sido secuestrados, y muchas veces nosotros los ministros del Señor atravesamos por situaciones así. La gente siempre está demandando, y bueno,
en algún punto los ministros también estamos siendo desgastados, nos cansamos espiritualmente, por eso todos necesitamos tener un tiempo a solas con Dios. Tanto así que en una oportunidad Jesús iba caminando entre la multitud y la historia de la mujer del flujo de sangre dice que la mujer del flujo de sangre atravesó entre la multitud y tocó a Jesús y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque poder y virtud ha salido de mí. Ese poder y esa virtud que nosotros muchas veces estamos ministrando también se van desgastando y necesitamos ser recargados. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, muchas veces necesitó ir a tiempos a solas para recargarse, para orar. Hasta en el último momento en el Getsemaní dice que se sintió muy angustiado, le pidió ayuda a sus apóstoles para que oraran por él, pero se quedaron dormidos y no oraban por él. Y él allí oraba a solas, pidiéndole al Señor que le diera las fuerzas para cumplir la función que él había venido a hacer. Entonces, David había pasado esta situación en Sicla y también consultó a Jehová, un guerrero, todos hablamos de David como el que derrotó a Goliat, como el que sacó a los gigantes de la tierra de Jebús y luego la instituyó como la ciudad de David y le dio el nombre de Jerusalén. Pero David se sintió muchas veces solo. Él fue el que escribió el Salmo y dijo que en mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó y respondió. Así que muchas veces vamos a atravesar situaciones difíciles. Muchos hombres de Dios, todos los hombres de Dios en la Biblia atravesaron situaciones difíciles y consiguieron nuevas fuerzas en un momento a solas con Dios. La oración a puerta cerrada te va a dar nuevas fuerzas. Yo quiero que miremos que Jesús en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 22, por fin logró conseguir un momento a solas, dice Mateo capítulo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, y entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús logró estar en un momento solo. ¿Por qué Jesús dejó ir a los apóstoles aparte? ¿Solamente porque los iba a exponer a una tormenta? ¿O porque él sabía que venía una tormenta? No, Jesús no estaba sacándole el cuerpo a la tormenta porque después él caminó sobre la tormenta. Tenemos un Dios que camina sobre las tormentas. No importa la tormenta que estemos atravesando, nuestro Dios puede atravesar la tormenta y llegar a donde estamos. Pero él no estaba sacándole el cuerpo a la tormenta. Él necesitaba un tiempo a solas con el Padre. Tú y yo necesitamos muchos tiempos a solas con el Padre. Yo creo que en la vida del cristiano a diario deberíamos tener un tiempo a solas con el Padre. Y vamos a ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas, vamos a ver la bandera de Jehová sobre nosotros, vamos a ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Cuando tenemos tiempo a solas con el Padre, somos recargados. ¿Sabes qué? En todo lo que te estás afanando, en todo lo que estás trabajando, en todo lo que estás haciendo, tus estudios, tu trabajo, tu casa, tus negocios, no sirven de nada si abandonas el tiempo a solas con Dios. Vas a tener fracaso si no cuidas el altar en el que tú te consigues solo con Dios. Lucas capítulo 5, versículo 12 al 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, y se limpió, y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve y dilo y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de todas sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ve el secreto del ministerio de Jesús. Mucha gente se le acercaba, sanaba enfermos, sanó un leproso, le dijo que no le dijera a nadie, pero el leproso igual publicó lo que Jesús había hecho y la fama de Jesús se extendía, pero para mantenerse en la fama. Uno de los problemas de los predicadores famosos de ahora es que han abandonado el tiempo a solas con Dios. No es llegar a la fama. Muchos hombres lo han dicho, el secreto no está en llegar, sino en mantenerse cuando hemos llegado. Y el ministerio de Jesús, a pesar de mucha fama, contaba con un gran tiempo a solas con el Padre, con un tiempo de oración
continuo con el Padre, a solas. Muchas veces hemos confundido el hecho de que nos vamos por el camino y alguien se consigue con nosotros y nos pide la oración y oramos por él y decimos, ya oré. O vamos a la iglesia y oramos en comunidad y decimos, ya oré. Pero cuando no tenemos tiempo a solas con Dios, esa oración lo que nos hace es desgastar, porque va saliendo de nosotros poder y virtud, va saliendo de nosotros energía espiritual, va saliendo de nosotros fuerza espiritual y necesitamos ser recargados. Mateo capítulo 1, versículo 21 al 28, vamos a caminar por el libro de Marcos capítulo 1, vamos a ver cómo Jesús hizo un montón de cosas y siempre terminaba en un tiempo de oración a solas con el Padre. Dice Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Y entraron en Capernaum en los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo y dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió la fama por todas las provincias. Sabes que en muy poco conseguimos en el Antiguo Testamento gente echando fuera demonios. Jesús vino con una nueva doctrina, con un nuevo fundamento. Cuando tú tienes tiempo a solas con Dios, una de las partes de la gloria de Dios que se manifiesta en nuestras vidas se llama autoridad. Nosotros salimos de la presencia de Dios después de tener un tiempo a solas con Dios con una investidura de autoridad y podemos reprender al diablo y se tiene que ir. Así que la pelea no está muchas veces en pararse al diablo y pegarle gritos. A los padres que están peleando por sus hijos, yo les aconsejo en esta hora que necesitan tener tiempo a solas con Dios y van a salir con una palabra llena de autoridad después que salgan del tiempo a solas con Dios. Van a salir con una palabra de sabiduría y van a salir con la gloria de Dios para influenciar sobre la vida de sus hijos. Dice Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31, dice, al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tocó y la tomó de la mano y la levantó, y al instante la dejó la fiebre y ella le servía. Sabes que después de una administración, siempre uno de los predicadores queremos llegar a una casa y comer y sentarnos y relajarnos, pero Jesús, después de echar fuera demonios en la sinagoga, llegó a la casa de Pedro y se consiguió con que la suegra de Pedro estaba enferma y también tuvo que administrar sanidad. Pero sigue diciendo la lectura ahí en Marcos, dice, y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús allí en la casa de Pedro también hizo tremenda actividad, la gente venía, no podían entrar a la puerta, y ahí oró por los enfermos, predicó la palabra, echó fuera demonios, y sucedieron cosas maravillosas, y Jesús estaba ministrando. Siempre que estamos ministrando, estamos dando, estamos transmitiendo. Por eso es que cuando Pedro y Juan iban entrando al templo de la Almoza, que el paralítico le pidió limosna, ellos le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. De lo que tenemos, damos, pero de lo que tenemos, damos, y tenemos que ser recargados porque mientras vamos dando, toda parte donde nosotros sacamos y nunca metemos, un día se va a acabar. Entonces necesitamos tiempo solas con Dios para ser recargados. Entonces ahí Jesús tuvo tremenda administración y ya vamos a ver cómo termina la historia. Dice Marcos capítulo 1, versículo 35, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En la madrugada se paró. Después de tremenda administración, él necesitaba un lugar solo. En la mañana se levantó, todavía no había amanecido,
y se fue a un lugar solo y oraba. ¿Hace cuánto tiempo tenemos, que no compartimos un momento solas con el Padre? Queremos siempre ministrar, la gente quiere vivir bajo la gloria de Dios, pero no quiere ir a un tiempo a solas con Dios. Acuérdate que todo lo que pidas al Padre en secreto, el Señor te lo va a recompensar en público. Jesús oraba en la madrugada solo. Lucas capítulo 5, versículo 16 y 17. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y dice, ve lo que dice después que oraba, dice el 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Dice el versículo 16, dice que él se apartaba a lugares desiertos a orar, y el versículo 17 dice que el siguiente día estaba el poder del Señor sobre él, estaba el poder de Dios sobre él para sanar. Queremos ver la gloria de Dios y orar por los enfermos y que se sanen. Necesitamos tiempo a solas con Dios. Necesitamos ser recargados y eso lo vamos a conseguir en un tiempo de oración a puerta cerrada. Dice Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Sabes? Jesús nos enseña el secreto de tomar buenas decisiones. El secreto de tomar buenas decisiones también está en tener un tiempo de oración a solas con Dios. Él fue a escoger a 12 apóstoles y pasó toda la noche orando solo. ¿Por qué no tenemos la sabiduría de tomar buenas decisiones? ¿Por qué no tenemos la sabiduría de hablar con palabras sabias, con palabras acertadas? ¿Por qué no tenemos la sabiduría de dirigirnos de la manera correcta? El Señor no nos dejó solos. El Señor envió al Espíritu Santo y dice que Él nos va a guiar y nos va a mostrar lo que viene delante. Así que necesitamos un tiempo a solas con el Padre para tomar buenas decisiones. Jesús tuvo un tiempo a solas con el Padre y escogió a 12 apóstoles. Y uno de ellos era el traidor, pero estaba dentro del plan y el propósito de Dios. Ok. Hechos capítulo 6, versículo 5 dice que cuando fueron a escoger a Esteban, fueron a escoger un diácono y escogieron a Esteban porque era un hombre lleno de fe. La fe viene por la palabra y lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo la conseguimos no en una administración donde venga cualquiera y te ponga la mano y te pegue 4 gritos y te mueva la cabeza, sino en un tiempo a solas con Dios. En una actividad como esa podemos ser ministrados por el Espíritu Santo, pero no vamos a ser llenos del Espíritu Santo en esas actividades. Somos llenos del Espíritu Santo en un momento de oración a solas con Dios, donde nos abramos y hablemos con Él con sinceridad, donde nos encontremos y tengamos intimidad con el Padre. Hechos capítulo 6, versículo 8, dice y especifica lo que tenía Esteban. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La fe crece por el conocer la palabra, pero el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas por tener mucha oración a solas. Hemos vivido en estas generaciones pasadas la experiencia de muchos hombres como Billy Graham, como hombres que fueron llenos del Espíritu Santo. Gigi Ávila, oraban y la gloria de Dios se manifestaba. En una oportunidad pude mirar con mis ojos, siendo un niño, a Gigi Ávila saludando a paralíticos y le daba la mano en la Redoma El Dorado, en San Félix, en Venezuela, y de 20 paralíticos que habían en silla de ruedas, como 17 se levantaron solamente con extenderle la mano y Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y dice el testimonio de Gigi Ávila que era un hombre de mucha oración. Escribió un libro que se llama La ciencia de la oración. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 4, habla de una administración que recibimos también en la oración a solas. Dice, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. En el tiempo a solas con Dios se va a manifestar en nosotros una revelación y se va a manifestar el hablar en lengua. Sí existe un hablar en lengua como el que sucedió en la casa de Nicodemo, creo que fue, que llamó a Pedro y dice se derramó el Espíritu Santo. Sí existe un momento de administración en el que nuestro espíritu recibe revelación del cielo.
sí existe, pero mucha gente que no tiene una oración fluida a solas no lo va a experimentar. La hablar en lengua es parte de la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El buen depósito es este. Nosotros somos un depósito y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sé llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Para ser llenos del Espíritu Santo, para ser recargados, para que nuestros dones sean ejercitados, dijo David en una oportunidad: unge mi cabeza con aceite, mi copa esté rebosando. Para que nuestra copa esté rebosando necesitamos tener tiempo a solas con Dios. Los dones y los ministerios no se mueven sin oración a solas. Vamos a fracasar si descuidamos la oración a solas. El apóstol Juan escribió a la iglesia de Éfeso, dijo, haces muchas cosas, pero has abandonado tu primer amor en lo que comenzamos. Tenemos que volvernos a nuestros comienzos y tener mucho tiempo de oración a solas. Cuando no éramos nadie, cuando nadie nos llamaba, cuando no teníamos el mensaje de la noche, cuando no orábamos al Padre y el Señor nos ayudó, nos levantó. Y si hoy estás en una posición de honra, yo desde este lugar te aconsejo que vuelvas a levantar el altar de oración a solas con Dios. Y si estás comenzando y quieres tener éxito en tu vida espiritual y nunca fracasar y nunca caer, a pesar de que cometas muchos errores, te puedas levantar y seguir avanzando y ver la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre tu ministerio, sobre lo que Dios ha puesto en su perfecta voluntad y en su propósito para ti. Si quieres ver la gloria de Dios, nunca dejes de tener tiempo a solas con Dios. Entra a tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Bendiciones y paz. Yo deseo que esta palabra te pueda bendecir y que puedas crecer en una vida de oración fructífera. Que veas la gloria de Dios cada vez que ores, que los cielos se abran sobre ti y que nunca veas cielos cerrados, sino que ores y la mano de Dios se manifieste sobre tu vida. Soy tu hermano Mervi y deseo ser un canal de bendición para tu vida.